Caso clínico de psiquiatría. El siguiente caso que estudiaremos a continuación es de un paciente en el cual hemos seguido a través de su ingreso y su evolución en una estancia hospitalaria. Información del paciente. Fecha de ingreso: el 8 de marzo del 2013, edad 26 años, sexo masculino, ocupación ninguna, estado civil soltero, escolaridad quinto de primaria, lugar de nacimiento Cúcuta, lugar de procedencia Bogotá. Informante madre y religión no refiere. El motivo de consulta de este paciente es: policías lo encuentran desnudo en la vida pública. Paciente de 26 años quien ingresa el 8 de marzo del 2013 al servicio de urgencias traído por la policía al ser encontrado desnudo en la vía pública, además de presentar conductas hipersexuales, por lo cual se realiza un esquema de sedación y una solicitud de paraclínicos. Posteriormente, el paciente es valorado por el servicio de psiquiatría, encontrándolo inmovilizado en sus 4 extremidades, alerta y perplejo, con un porte descuidado, desorientado, aunque solo refiere su nombre. Conducta psicomotriz con movimientos estereotipados al preguntar por el consumo de sustancias psicoactivas. Memoria, lenguaje, afecto, pensamiento, prospección e introspección, juicio de la realidad sin posibilidad de evaluar en el momento. Al examen físico se encuentra un paciente en regular condición general, hidratado, afebril, con signos vitales de tensión arterial 120/70, frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria 18, una temperatura de 37 grados centígrados, tórax, abdomen y extremidades sin ninguna otra alteración. Dentro del análisis que se realiza en el ingreso de este paciente, tenemos un paciente en la tercera década de la vida quien presenta una alteración en el comportamiento. Como posibles desencadenantes se podría pensar en el consumo de sustancias psicoactivas, por lo cual se debe realizar pruebas de toxicología. Posiblemente sea un efecto de un delirium debido a una enfermedad orgánica, la cual debe ser excluida por paraclínicos como electrolitos, pruebas de función hepática, TSH, T4 libre, pruebas de función renal y un hemograma. A su vez, también puede estar generado por una enfermedad mental de base, como una fase maníaca del TAP, una esquizofrenia o un síndrome psicótico, de las cuales pues en el momento del ingreso no se tiene claro los antecedentes del paciente. Debido a estas condiciones de ingreso y a la sedación, se hace muy difícil una entrevista adecuada del paciente, por lo cual deberá ser reentrevistado al ir disminuyendo la sedación para poder ampliar la información global del paciente. Como diagnóstico multiaxial de ingreso, se tiene que en un eje 1 se identifica un trastorno mental y de comportamiento no específico, en el eje 2 diferido, eje 3 diferido, eje 4 diferido y eje 5 40/100. El plan de manejo que se va a realizar con este paciente es: en primer lugar, hospitalizar, vigilar conducta y los signos vitales, revalorar luego de la disminución de la sedación, iniciar tratamiento posteriormente con clozapina, tabletas de 100 miligramos vía oral, media tableta en la noche, haloperidol, tabletas de 5 miligramos, media al mediodía y media en la noche. Adicionalmente, el lorazepam, tabletas de 2 miligramos, media en la noche. En la siguiente revaloración del paciente se encuentran los resultados de los paraclínicos que solicitamos anteriormente, dando como resultados una glicemia de 116 miligramos decilitro, un BUN de 11.4, una creatinina de 0,92 miligramos decilitro, un sodio de 137, un potasio de 4, un cloro de 111. Dentro de las pruebas de toxicología que se realizaron al paciente: cocaína no detectable, hidrocarburos no detectables, cannabinoides no detectables, un BDRL no reactivo, un cuadro hemático en donde podemos ver una hemoglobina de 13, un hematocrito de 42.2%, un volumen corpuscular medio de 87.6, unas plaquetas de 204.000, unos leucocitos de 8.200,
una TGO de 79.9 y una TGP de 36.5. Dentro de estos paraclínicos detectamos que las pruebas toxicológicas dan negativas para las sustancias mencionadas anteriormente, es decir que el paciente posiblemente podemos decir que no había tenido un consumo previo de sustancias psicoactivas. Los otros paraclínicos se encuentran dentro de rangos normales, por lo cual podemos descartar alguna alteración orgánica hasta el momento. Dentro de la evolución de este paciente se decide trasladar a la unidad de salud mental debido a que se debe descartar una enfermedad psiquiátrica. En el traslado, ya estando en la unidad de salud mental, se establece contacto con la familia del paciente, específicamente con la madre del paciente, quien refiere antecedentes de esquizofrenia paranoide desde hace 4 años de evolución, la cual inicia con un cuadro clínico consistente en un episodio de agitación psicomotora, heteroagresividad, delirios de persecución, alucinaciones visuales y auditivas, motivo por el cual el paciente requirió una hospitalización en el Hospital de Santo Tomás por 4 meses, en donde recibe tratamiento por unos meses y poco después comienza a tener conductas como comer basura, no bañarse, risas inmotivadas y también reciclar basura. Hace 18 meses desapareció del hogar, fue encontrado en el Hospital de la Estrella, donde estuvo también hospitalizado por un mes como manejo ambulatorio. Como manejo ambulatorio recibe antipsicóticos. Por 4 meses este paciente sigue su tratamiento, posteriormente abandona el tratamiento y inicia con un nuevo cuadro consistente en una tendencia al mutismo, conductas inapropiadas, episodios de heteroagresividad inmotivados, una adopción de posturas extrañas, realización de muecas, y hace 15 días previos al ingreso el paciente desaparece nuevamente de su hogar y por lo cual es reencontrado en esta institución. Completando la historia clínica de este paciente, entonces tenemos unos antecedentes patológicos de una enfermedad mental de hace 4 años, antecedentes quirúrgicos no refieren, hospitalarios 2 hospitalizaciones previas, una en el Hospital Santo Tomás por 4 meses y una en el Hospital de la Estrella por un mes. Antecedentes farmacológicos, antipsicóticos sin adherencia al tratamiento, transfusionales no refiere, toxicoalérgicos no conocidos, pues la familiar refiere que no conoce esa parte, si el paciente ha consumido o ha tenido contacto con sustancias psicoactivas. Como antecedentes traumáticos ni inmunizaciones refiere información. Dentro de la valoración subjetiva que se le realiza al paciente estando hospitalizado, encontramos que el 18 de marzo del presente año el paciente refiere sentirse bien y según reporte de enfermería el paciente realiza baño y alimentación con mayor independencia. Días previos, como el 14 y el 15 de marzo, el paciente presenta menor somnolencia, mejor apetito y adecuado patrón de sueño. Adicionalmente se evidencian conductas hipersexuales e inquietud motora en el paciente, dado reportes de enfermería. El 14 de marzo vemos a un paciente perplejo, desorientado en las 3 esferas, con respuesta al llamado con actitud alucinatoria, diciendo: ¿ve eso que se sumergió? Teniendo falsos reconocimientos, usted es mi hermano, y teniendo una actitud mutista. El 15 de marzo del presente año también
el paciente presenta una evolución en donde presenta, se puede escribir alerta, perplejo, hipokinético, bradiquinético, negativista, con flexibilidad seria, presenta una risa burlona sin un motivo específico. El 18 de marzo del presente año se encuentra al examen mental un paciente alerta con un porte adecuado para el contexto, actitud de oposición, poco control visual, con el examinador desorientado alopsíquica pero orientado autopsíquicamente, auproséxico, con memoria reciente y memoria remota no valorables en el momento, una memoria inmediata conservada, mutista, con movimientos estereotipados, una obediencia automática y una flexibilidad seria, un afecto aplanado, no impresiona alucinaciones visuales o auditivas al momento de la valoración. Bradipsiquia, prospección, introspección y juicio de la realidad no valorable. El 19 de marzo, al examen mental positivo, presenta unas alucinaciones como: usted es mi padre, voy a salvar a la humanidad por el oxígeno, es que nos incendió, eso es pólvora. El paciente tiene una introspección y un juicio de la realidad que todavía no es valorado. Siguiendo la evolución de este paciente, podemos identificar que él ya empieza a presentar rasgos o síntomas que nos pueden orientar hacia una enfermedad psiquiátrica. Posterior a esto se realizan paraclínicos de control, encontrando una TGO 29.7, una TGP 29.4, un BUN de 7.5, un sodio de 136.2, un potasio de 4.4 y un cloro de 109, una glicemia de 81, una TSH de 0.24, un T4 libre de 1.05. En el uroanálisis no es sugestivo de infección y comparándolo con los paraclínicos de ingreso que tenemos, el paciente mejora notablemente sus rangos. Se realiza también un TAC de cráneo simple en el cual no se hallan hallazgos sugestivos de patología y se encuentra dentro de parámetros normales. Reuniendo toda esta información, tanto del ingreso como de la evolución del paciente, podemos analizar en el paciente. Es un paciente masculino de 26 años con un cuadro clínico de un trastorno psiquiátrico no específico versus una esquizofrenia catatónica, en quien se contacta familiar refiriendo antecedentes de enfermedad mental hace 4 años con múltiples hospitalizaciones y poca adherencia al tratamiento. Como mencionamos anteriormente, los paraclínicos se encuentran dentro de límites normales. El paciente persiste sintomático con muy poca mejoría con respecto a su ingreso. En respuesta al tratamiento antipsicótico se suspende el haloperidol y se reinicia clozapina. Se continúa lorazepam, por lo cual lo que se intenta hacer es ajustar las dosis para ver si el paciente presenta una mayor respuesta en cuanto a toda la evolución y a su ingreso. Para este momento de la evolución, entonces tenemos un diagnóstico multiaxial presentando un eje 1, un trastorno psicótico no especificado versus una esquizofrenia catatónica, y podría caber dentro del mismo eje un síndrome catatónico. Como eje 2, sin diagnóstico, eje 3, diferido, eje 4, adecuada red de apoyo familiar, eje 5, 40/100. Como plan de manejo dentro del contexto de la evolución que ha tenido el paciente, tenemos una dieta normal, tratamiento con clozapina tableta de 100 miligramos
vía oral, una en la mañana, una en la noche, un lorazepam tableta de 2 miligramos vía oral, una en la mañana, una al mediodía y una en la noche. Adicionalmente, estar pendientes y vigilar los signos vitales de este paciente para vigilar si hay algún cambio. Finalmente, analizando y haciendo una valoración global de este caso, podemos identificar que en el paciente al ingreso se piensa en un trastorno mental comportamental por consumo de sustancias psicoactivas. Se solicitan exámenes de toxicología tanto en sangre como en orina, en el cual nos reportan unos resultados negativos para cocaína, hidrocarburos, cannabinoides, por lo cual se descarta la presencia de una sintomatología por esta etiología. En el curso longitudinal de la enfermedad del paciente encontramos un examen mental inicial y unas evoluciones en donde encontramos unos hallazgos para pensar en una esquizofrenia desorganizada, ya que en un principio el paciente ingresa por presentar una conducta desorganizada, desinhibida, sonríe de forma burlona, sin motivo en algunos momentos, pero predomina el afecto también aplanado la mayor parte del tiempo. Presenta ideas alucinatorias, al llamado del paciente, y nos haría pensar en esta etiología. Adicionalmente, pues según el cuadro de esquizofrenia desorganizada, que se caracteriza por el comportamiento desorganizado, desinhibido, sin propósitos, afecto aplanado, presentar ideas delirantes, alucinatorias, por lo cual, esta sintomatología concuerda con los síntomas que presenta este paciente. Por otra parte, es importante tener en cuenta que el paciente está dentro de la edad en el cual inicia a los 25 años, entonces es importante también tener en cuenta que el paciente no debe presentar criterios de una esquizofrenia catatónica para dar este diagnóstico de esquizofrenia desorganizada. Sin embargo, otros hallazgos al examen mental del paciente nos orientan hacia una posibilidad etiológica, como lo es la esquizofrenia catatónica, ya que el paciente presenta mutismo, un afecto aplanado, una flexibilidad seria notoria, unos movimientos estereotipados, una obediencia automática. Adicionalmente, en algunas evoluciones, como mencionamos, presentan negativismo, el cual, reuniendo toda esta sintomatología, toman relevancia, orientándonos más hasta la esquizofrenia catatónica, ya que el paciente primero cumple con el tiempo necesario para hacer el diagnóstico, y segundo, cumple con 3 criterios de la CIE-10 y con 3 criterios del DSM-4, siendo como posible diagnóstico la esquizofrenia catatónica. Como mencionamos anteriormente, no se puede tener en cuenta la esquizofrenia desorganizada si predomina este evento de esquizofrenia catatónica. Por ende, nuestro paciente cursa con una esquizofrenia tipo catatónica. Es importante ver todo el contexto, todo el inicio y toda la evolución que ha tenido el paciente para poder identificar esos factores que nos llevan exactamente al diagnóstico adecuado del paciente. En cuanto al curso longitudinal de la enfermedad que presenta el paciente, podemos observar que el paciente ha tenido muchas o varias hospitalizaciones en la cual no ha tenido poca adherencia al tratamiento. Sería aconsejable iniciar psicoterapia tanto para el paciente como los familiares a fin de caracterizar el curso y las características de la enfermedad del paciente, para que ellos mismos tomen esa conciencia de cómo enfrentar la situación. Asimismo, recalcar la importancia del uso constante de los medicamentos y el seguimiento continuo del tratamiento,
Adicionalmente, conocer los beneficios que trae el tratamiento y el pronóstico que tiene el paciente. Dentro del manejo a seguir, pudimos ver un manejo agudo de la esquizofrenia, siguiendo un esquema con clozapina, tableta de 100 miligramos vía oral, una en la mañana, una en la noche, un lorazepam, tableta de 2 miligramos vía oral, una en la mañana, una al mediodía y una en la noche. Por lo cual podemos ver un adecuado manejo dentro de ese contexto inicial en el cual llega el paciente y por lo cual se espera una respuesta positiva en el paciente con tendencia a la mejoría. Es de vital importancia seguir un control y un seguimiento de la presencia de efectos adversos, que podría ser una de las consecuencias que lleva al paciente a no tener adherencia con el tratamiento. Dentro del contexto clínico tenemos que tener en cuenta la tensión arterial, el cuadro hemático de control cada semana para descartar la presencia de agranulocitosis, sobre todo en la clozapina. Una visión hacia futuro: cuando el paciente se encuentre estable, sería conveniente a la hora del manejo ambulatorio seguir controles mensuales por psiquiatría, en el cual se pueda verificar si se sigue estrictamente el tratamiento, si hay una adherencia al tratamiento y si el paciente está respondiendo debidamente también al tratamiento, ya que en este paciente pues se seguirá de forma indefinida debido a que ha presentado pues varias crisis en el transcurso de su evolución de la enfermedad. Si el paciente definitivamente no tuviera un buen seguimiento del tratamiento por vía oral o boca adherencia, se podría instaurar neurolépticos de depósito como la pipoteacina, una ampolla mensual o una ampolla cada 15 días según la evolución que vaya presentando el paciente, haciendo un debido seguimiento para ver la presencia también pues de efectos secundarios. En caso de ya definitivamente no haber una respuesta adecuada al tratamiento farmacológico ni a la psicoeducación, ya se requeriría un manejo con otro tipo de terapias, que sería pues con terapia electroconvulsiva. En el caso de que el paciente no presente mejoría, no presente adherencia al tratamiento y que su cuadro pueda empeorar. Bueno, entonces este fue un análisis y un seguimiento que se realizó de un paciente en cuanto a su ingreso, su posterior hospitalización y los eventos que se presentaron dentro de la hospitalización y en el ingreso, por lo cual pues hicimos un enfoque global para conocer el enfoque de un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia catatónica.